Buenas tardes, mis queridos hermanitos de Viajes de Pablo. Siempre una alegría tremenda este reencuentro emocionado con ustedes. Oro por ustedes, a nuestro amado Dios Todopoderoso, dándole gracias, Señor, por todo lo que obraste esta semana a nuestro favor, por tus cuidados, por la provisión, por la salud y por la paz, Señor. Queremos que fluyas nuevamente con tu Espíritu Santo amado y que puedas darnos, Señor, guiarnos con sana doctrina para nuestro crecimiento espiritual. Gracias, Padre amado. Bendice a mis amados hermanos. Amén. Hermanitos queridos, exhortándolos como siempre a la lectura, hermanos, estamos ya en los capítulos 19, 20, 21. Esta es una lectura indispensable para nuestro conocimiento, para el avance, para que podamos culminar exitosamente nuestro estudio de Viajes de Pablo. Aquí tenemos unas enseñanzas maravillosas, hermanos. Recordemos que ya este es prácticamente el final del tercer viaje del apóstol Pablo y aquí vamos a nutrirnos de muchísimas de sus enseñanzas. No solamente en los relatos bíblicos del libro de los Hechos, excepcionalmente fundamental por las enseñanzas que vamos a tomar de Romanos, hermano. Esta epístola, esta carta a los Romanos, hermano, valórala porque es una de las exquisiteces que el Señor ha inspirado a Pablo para que nosotros tomemos conocimiento, hermano, de lo importante de este documento. Bien, hermanitos, entonces aquí en la lección número 5 que abordamos, que hemos tenido ya esta semana y que ustedes estoy seguro han desarrollado, tenemos el tema en la lección A, Jerusalén, ¿no es cierto?, encuentro en Troas, despedida de los ancianos de Éfeso, que esto está obviamente en Hechos 20, ¿no es cierto? Tenemos en la segunda parte, en la sección B, el arresto en Jerusalén, ya mirando hacia Roma, ¿no es cierto? Y en la lección C, que vamos a desarrollar aquí, que es el amor de Pablo por judíos y gentiles, lo que hemos ido leyendo aquí de Romanos, especialmente capítulos 9, 10, 11. Muy bien, hermanos. Entonces, hagamos un pequeño recuento. Nos quedamos ya en la labor de Pablo, ¿no es cierto? Sale de Éfeso y estaba él preocupado por lo que estaba ocurriendo en Corinto, ¿no? Y había mandado a unos discípulos adelante, a Tito lo había mandado ahí a Corinto exactamente, mientras que a Silas y a Timoteo lo había enviado a Tesalónica, a esa región de Tesalónica y Berea. Muy bien, Pablo ya había definido su viaje saliendo de Éfeso, ya hemos estudiado en las lecciones anteriores todo lo que ocurrió ahí, ¿no? Todos los hechos más importantes de la misión en Éfeso. Recuerden ustedes que estuvo ahí 3 años. Y bueno, retornó a Macedonia y recorrió toda esa región confirmando a los hermanos y llegó a Filipos. Ya Filipos es el reencuentro con un gran hermano que es su médico, el discípulo amado también de Pablo, que es Lucas, ¿no es cierto? Estaba ahí hace 6 años, estaba al cuidado de la iglesia en Filipos. Muy bien, tenemos luego aquí que hacer este recuento para entrar en sintonía con los temas que vamos a desarrollar. Entonces, resumiendo, nos ubicamos con Pablo esperando con incertidumbre noticias de Tito, que estaba en Corinto. Finalmente, en ese compás de espera, Pablo tuvo que salir de Filipos, ir, aunque no lo dice textualmente la Biblia, pero por razones de ubicación geográfica, sabemos que estuvo seguramente algún tiempo en Troas, de paso más al norte, a las regiones de Ilírico. Recordemos que predicó ahí en Albania y la parte sur de Yugoslavia, como conocemos ahora en el mundo moderno. Retornó a Filipos, un gran éxito ahí. Bueno, al retorno de esta incursión por allá por Ilírico, nuevamente se reúne con Lucas en el compás de espera hasta que viene Tito con buenas noticias. Ahí escribe Pablo la segunda a los Corintios y con el mismo Tito envía esa carta, no de gozo y de satisfacción, ahí para los hermanos y las recomendaciones que ya hemos visto nosotros que lleva ahí Tito nuevamente a Corinto. Muy bien. Pablo retornó a Corinto, estuvo 3 meses ahí en Corinto, 3 meses exitosos ahí, y ahí recuerden que ahí se escribe esta maravillosa carta a los romanos, ¿no es cierto?, que es la que estamos tratando ahora. Muy bien, hasta ahí las cosas, ya para resumiendo la lección anterior. Luego entramos aquí, como es natural, a las lecciones de Hechos
18, que ya hemos visto Pablo en Corinto, eh, el 19 Pablo en Éfeso, 20 viaje de Pablo a Macedonia y Grecia, que el que acabo de relatar. ¿Y qué ocurre ahí? Pablo tenía en mente la intención de bajar directamente desde Corinto a Jerusalén. Recuerden ustedes que en perspectiva Pablo tiene ahí la Pascua, ¿no es cierto? La Pascua judía, ahí en Jerusalén. Y él está siempre en llevar la ayuda por los problemas que había, ¿no? La gran escasez de alimentos en Jerusalén. Y él en mente desde el segundo viaje tiene planificado él recolectar ahí todas las ofrendas de las diferentes iglesias para llevar a Roma. Y no es que él recogía solamente, sino que estaban muy bien administradas, porque de cada localidad, de cada iglesia, ahí habían administradores, ¿no es cierto? Ustedes han leído ya en los capítulos 19 y 20 quiénes eran los encargados de cada iglesia. Bueno, o sea que el contingente era bastante grande de los administradores a quienes se había encargado de llevar la ofrenda para allá a Jerusalén. Pablo, saben que Pablo era muy cuidadoso en estas cosas. Él no recibía nada gratuitamente. Él, como él mismo lo manifiesta, siempre se sostenía producto del talento que el Señor le había dado, ¿no es cierto?, de elaborar las carpas. Muy bien. Entonces, ya en mente Pablo, con la intención de regresar de Corinto a Jerusalén, su viaje se ve frustrado, pues, porque siempre los judíos, incrédulos, siempre acechando y tratando de desvirtuar la nobleza de Pablo, del Evangelio de Pablo realmente. Entonces, se había tramado un plan ya muy serio como para quitarle la vida, antes de que llegase él a Jerusalén a dar cuenta a su iglesia. Y ya se había diseñado este malévolo plan, pero el espíritu lo tiene Pablo ahí siempre lleno y nota esto Pablo y decide, en vez de ir en barco directamente hasta allá, hasta las costas de Palestina, o sea, hasta Cesarea probablemente, decide recorrer desde el sur, o sea, desde acá, ya, desde Corinto, al norte, ¿no es cierto?, en dirección a Filipos, como una forma de una táctica para desubicar a los perseguidores. Y efectivamente, vuelve a reunirse ahí con Lucas, y con Lucas, ya conocedor de este problema, y con todos los hermanos deciden salir inmediatamente de Filipos y se dirigen a dónde. Toman, Pablo decide, que es el gran capitán de la misión, que vayan adelante algunos hermanos con las ofrendas y se dirigen a Troas. Ahí era muy complicado, hermano, desplazarse en esos tiempos. Recordemos que el gran medio de comunicación era o por mar o por tierra, pero por tierra era, pues, llevando las ofrendas era una cosa casi imposible. Tenían que tomar las embarcaciones que hubieran disponibles. Viajaron entonces siguiendo la parte del norte y llegan a Troas. A veces tomamos esta parte de Troas, hermano, así muy a la ligera, pero en Troas se levantaba una de las más grandes iglesias, hermano. Hasta hoy, en el siglo XXI, hermano, es una maravilla lo que ocurre gracias a la predicación de Pablo. Entonces, retomando pues el viaje de Pablo a Jerusalén, se frustró por esa persecución. Y finalmente los hermanos llegan, juntamente con Pablo, se reúnen nuevamente en Troas. En Troas, como está relatado aquí en el capítulo 20, pernoctó ahí por un espacio de una semana realmente, ¿no es cierto? Y ahí aprovechó en la predicación, en la instrucción a los hermanos, compartieron, por supuesto, un hecho muy importantísimo ahí en ese momento, que era la cena del Señor, ¿no es cierto? Y qué maravilloso haber sido un participante en esa celebración, gozoso los hermanos y ávidos de escuchar todo lo que decía Pablo. Hay una anécdota que relata que Pablo era tan extenso en enseñarles la palabra que en una noche que fue tan extensa la disertación, la predicación de Pablo, que ya en horas de la madrugada, pues había uno de los jóvenes entusiastas y emocionados de escuchar la palabra,
se vino desde el tercer piso y cayó prácticamente y se quedó realmente muerto. Los hermanos fueron a socorrerlo y ya no sentían que respiraba. Pablo bajó inmediatamente, lo cubrió con su manto y realmente hizo un gran milagro, lo resucitó. Todos estaban impresionados con este acontecimiento. El nombre de este jovencito era Eutico. Hay que tenerlo siempre presente. Bueno, ¿qué otro acontecimiento importante? Así en resumen. Continuaron su viaje ya al sur, después de esa semana, y pasaron de largo por Éfeso. Ya no fueron a Éfeso porque había mucho peligro. Recuerden que hay un tramo que va desde Troas a Azoto, ahí va caminando Pablo, son como 60 kilómetros, lo vuelven a embarcar y siguen continuando hacia el sur en toda la costa de Éfeso. Hay 6 u 8 lugares donde la travesía, hermano, duraba ahí entre 20 y 30 días. No quiso Pablo quedarse en Éfeso, pasaron por la costa de Éfeso y llegaron hasta la ciudad de Mileto. Entonces, ¿qué hace en Mileto una vez que se encuentra ahí ya Pablo con todos los hermanos que habían salido adelante, con todas las ofrendas? Manda a que les avisaron a los ancianos, a todos los creyentes de ahí de Éfeso, que vinieran aquí a Mileto, ¿no es cierto? Porque quería él compartir la palabra y además quería despedirse. Y en esa despedida, pues hay una expresión de Pablo que seguramente los impactó a los hermanos, porque ya era probablemente la última vez que lo verían a Pablo. ¿Y por qué refiere Pablo esto? Porque Pablo ya desde Macedonia, ya el Espíritu le va anticipando que la situación en Jerusalén es bastante delicada y que hay mucho peligro y que él está expuesto a que debe estar atento y que él va a estar expuesto a muchos peligros. Bueno, ya para Pablo era una costumbre realmente vivir al filo de la navaja. En esas épocas, hermano, el ser cristiano era un riesgo tremendo y lo sigue siendo hasta ahora en muchos lugares del mundo. Hoy, gracias a Dios, tenemos aquí un poco de paz, pero los enemigos no son necesariamente los que vemos físicamente, que hay enemigos por todas partes, hermano, y lo vemos aquí por internet, lo vemos en el chat, lo vemos en todas partes. Por eso estamos llamados nosotros a la defensa del Evangelio, hermano, pero con madurez y con fundamento bíblico. Nada de que salga de nosotros, de motu propio nada. La palabra, porque la palabra tiene poder, hermanos, el Evangelio tiene poder, es la palabra de Dios. Bien, hermanos, entonces, ahí en Mileto se reúne ya con los ancianos de Éfeso, ¿no? Y es un encuentro sumamente emotivo. En Hechos 20:33, nos da Pablo ahí un conocimiento más profundo de su ministerio, ¿no es cierto? De cómo tuvo que enfrentar estos problemas en Éfeso. Y los hermanos están atentos, escuchando todos los sufrimientos, los padecimientos que sufrió Pablo ahí. Él manifiesta con una expresión aquí, dice, no tuvo que pedir ni oro, ni plata, ni vestido. Él trabajó intensamente y ese es un mensaje para todos los cristianos, hermanos, desde esos tiempos hasta para hoy. Tenemos que trabajar intensamente, hermanos, sin pedir, sin esperar una compensación económica, porque esa es la pasión de ser cristianos, ese es el precio, quizá, ¿cierto? De dar hasta de lo poco que tenga siempre, socorrer y además dignificar la palabra del Señor, hermano. Tenemos que nosotros esforzarnos cada día por dar lo mejor nuestro, hermano, ¿no es cierto? Para el Señor, lo que corresponde, y para el prójimo, hermano, que en eso se fundamenta el amor de Cristo. Bien, entonces, el tema siguiente, aquí haciendo este breve resumen, sigue el viaje a Palestina, ¿no es cierto? Se despide de los hermanos ahí, hay un sufrimiento, un lamento, muchas lágrimas, abrazados todos de Pablo, y bueno, tienen ahí a la mano una embarcación que justamente se dirige ahí a Cesarea y continúan el viaje a Palestina, ¿no es cierto? Llegan a la ciudad de Cesarea y coincidentemente con la llegada del profeta Agabo que viene de Jerusalén, ¿no? Y ya le anticipa y le advierte que en Jerusalén le esperaba muchas persecuciones, ¿no es cierto? Entonces, recordemos ahí que Pablo se aloja ahí donde el evangelista Felipe, ¿no es cierto? Porque Felipe fue el que fue destacado, es el diácono que fue destacado, el evangelista que fue destacado ahí a esta región de Cesarea, en Judea y Cesarea.
¿no es cierto?, donde se cumple, según el plan del Señor, la segunda parte de la extensión del Evangelio. Primero en Jerusalén. Ya había cumplido ese papel, ya se había desarrollado ese plan del Señor con la muerte, hasta la muerte de Esteban, recordemos. Ahora Felipe es enviado a Cesarea, cuando pasaba el eunuco, ¿no es cierto?, con destino a Etiopía, y lo bautiza. Entonces Felipe está ahí en Cesarea, y es ahí donde se aloja Pablo, y llega ahí con toda la ayuda que traía de Macedonia y Acaya. Muy bien, entonces tenía de Felipe, ahí sabemos que tenía sus 4 hijas que eran profetisas, ¿no? Recordemos, hermanos, siempre es bueno recordar a veces los nombres de los diáconos ahí, los 7 diáconos que fueron nombrados ahí, recuerden, para que se hicieran a cargo de las viudas y a reemplazar, y que para reemplazar a los apóstoles, un reemplazo, llamémosle así, por razones de explicación, porque los discípulos del Señor tenían que dedicarse a la predicación. ¿No es cierto? Entonces los diáconos retomaron esta labor de atención en las mesas, y estaban los 7 diáconos que fueron escogidos: Esteban, Felipe, Pármenas, Prócoro, Timón, Nicanor y Nicolás. Los 7 diáconos, hermano. Ahí. Muy bien, Felipe está ahí ahora en Cesarea, porque ahí fue enviado por el Señor, y los acoge lo acoge a Pablo, y también ahí le anticipa pues que ahí es muy peligroso ir a Jerusalén en ese momento. Muy bien. Ocurre que Pablo insiste en subir a Jerusalén y ya no había forma de persuadirlo. Y ocurre que a los 12 días, tal como le había predicado el profeta Agabo, estuvo de regreso, ¿no es cierto?, a Cesarea, esposado o hecho ya prisionero. Obviamente que ocurren una serie de circunstancias cuando él llega a Jerusalén. Lo recibe Jacobo con los hermanos ahí en la sinagoga, en el templo, para ser más exacto, no en la sinagoga, en el templo lo reciben y lo acogen muy bien, pero sin embargo le hacen ver que hay una sensación de descontento, porque según algunos falsos maestros ahí, los judíos incrédulos que siempre lo asediaban a Pablo, porque sabían la historia de Pablo, ¿no es cierto?, el cambio tan rotundo que había tenido, pues obra del Señor, ¿no es cierto?, y de la fe de Pablo también. Entonces, bueno, le levantan argumentos como que estaba apostatando de Moisés y de la ley y del mismo Jerusalén, cosa que no tenía realmente, no resistía el menor análisis, ¿no? Porque Pablo es sincero, Pablo es un hombre del Señor, y simplemente él hace una defensa cerrada del Evangelio, ¿no es cierto? Bueno, Pablo realmente, cuando llega a Jerusalén, él tenía la esperanza de limar asperezas entre los judíos, los cristianos judíos y los cristianos gentiles, pero no logró realmente mayor reconciliación entre ellos. Entonces las cosas se encrisparon ahí, tanto así que le exigieron a Pablo, le impusieron a Pablo que tomara voto por 4 judíos, ¿no es cierto?, que estaban ya justo en esos días para entregar como una ofrenda. Pero esto, obviamente, hermanos, esto de los votos de esa ofrenda a la iglesia, era pues una cosa ya desatinada, no era lo que Pablo es fundamentalmente predicaba. Entonces, él hace una cuestión diplomática, llamémosle así, para entenderlo mejor, y accede, porque no quería poner en riesgo ni a la gente que estaba ahí, porque había muchos extraños que habían llegado y que lo acusaban de que Pablo había metido gentiles, y eso era mal visto en ese momento de ver gente extranjera metida en el templo de los judíos ahí en Jerusalén, que menos venidos de Éfeso y de Macedonia y Acaya. Bueno, entonces lo veían ellos como un transgresor, ¿no?, como que estaba corrompiendo, cuando la situación era al revés. Ellos no llegaban a comprender lo que Pablo había descubierto hacía mucho tiempo. Y por supuesto que los principales dirigentes ahí de la iglesia lo sabían. Entonces, como una forma de tranquilizarlo a Pablo, le dicen, bueno,
Entonces, haz esto por la tranquilidad de la gente que está en Jerusalén, pero nosotros ya hemos mandado cartas a los hermanos explicando que deben cuidarse de lo que ya habíamos comentado antes, ¿no es cierto? De no comer de lo ofrecido a los ídolos, de ahogado y no practicar otras cosas que ellos consideraban pues contrarias a la costumbre judía. Muy bien, hermano. Entonces, no logró pues esa conciliación entre los judíos cristianos y los gentiles. Y por el contrario, bueno, se crisparon los ánimos ahí, ¿no es cierto? Pablo fue calumniado y total que lo tomaron rehén a Pablo y se armó un gran escándalo. Que gracias a Dios el responsable, digamos, romano, el responsable militar romano, que es Claudio Lisias, se enteró inmediatamente de esto y fue y lo rescató a Pablo. Entonces, lo rescata y lo lleva, por supuesto, al cuartel de ahí donde había ocurrido esto. Entiendo que ese cuartel hoy en día es ese fortín que tenía justamente al costado del templo, ¿no? Que ahí se metía muchísima soldadesca romana en los días de Pascua para sofocar, digamos, cualquier levantamiento, ¿no es cierto? Entonces, esa era la situación de Pablo y vinieron unos juicios injustos nuevamente que hacen recordar como el Señor fue llevado así también por los judíos ante los romanos, ¿no? Con falsos argumentos. Entonces, para evitar, situaciones mayores, Pablo se declara romano, ¿no es cierto? Y pide que sea tratado como tal. Miren que hasta Ananías, el sacerdote principal, ordenó abofetearlo. Y Pablo, bueno, con la guía del Espíritu Santo logra dividir al concilio y les pone un tema ahí que era sumamente divisorio, pues porque lo que quería Pablo era una oportunidad para salir, digamos, del foco donde se encontraba y que se atenúen, se calmen los ánimos y toque el tema, pues, que siempre los llamaba desencuentro a fariseos y saduceos, que era la resurrección. Entonces, eso hizo que se cortara pues toda esa presión que había contra Pablo, ¿no es cierto? Entonces, se urde un plan de emergencia y nuevamente intentan matarlo ahí a Pablo, pero felizmente un sobrino de ellos va a llevar la noticia nuevamente a Claudio Lisias de que trataban de asesinarlo ya pronto y logra nuevamente sacarlo de esa difícil situación a Pablo y lo envía con una custodia muy sólida de vuelta de Jerusalén a Cesarea. Y ahí permanece por un tiempo que ya lo vamos a continuar y estudiar en la siguiente lección, hermanos. Muy bien, entonces hasta aquí todo lo que hemos estudiado. Les ruego que continúen, hermanos, en la lectura 19, 20 y 21 de los Hechos. Y nuestro tema es el desarrollo de la lección C. Aquí tenemos el tema de el amor de Pablo por judíos y gentiles. Entonces, hermanos, la pregunta 1 dice, una de las enseñanzas más difíciles de Jesús es esta: amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Esta cita bíblica la encontramos, como bien sabemos, en Mateo 5:44. Si alguna vez un hombre tuvo enemigos que lo odiaran, obviamente que fue Pablo. Su propio pueblo, los judíos, no cesó jamás de su despiadado hostigamiento contra él. ¿Qué ejemplos de esta actitud encontramos en, inciso A, Corinto? Hechos 23, ya lo hemos leído, ponen como respuesta a ustedes su complot para matarlo. Inciso B, Jerusalén, Hechos 21, 30, 32. Ponen ustedes, porque ya lo hemos leído, como respuesta, la muchedumbre judía casi lo mató. Punto 2 dice, ¿qué había detrás de esta amarga animadversión judía en contra de Pablo? De acuerdo a la lectura de Hechos 22, 21, 22, como respuesta ponen ustedes el odio que les tenían a los gentiles y a Pablo, por ser el apóstol de los gentiles, como respuesta. Punto 3. ¿Cómo reaccionó Pablo ante esta situación de la vida real? ¿Podía verdaderamente amar a estos malvados opositores tal como Jesús, su maestro, lo había hecho?
La respuesta la sacamos de la lectura de Romanos 1:16, 2:9, capítulo 3, versículos 9, 29 y 30. La respuesta dice a la pregunta, ¿cuál es el tema que se repite en estos versículos? ¿Qué trata Pablo de recalcar en ellos? Como respuesta ustedes ponen aquí, se deduce que Pablo estaba muy preocupado por resolver esta tensión entre judíos y gentiles. El tema se reitera en toda la carta. Punto 4. Sin embargo, en los capítulos 9 al 11 de Romanos, Pablo hace culminar todas las enseñanzas sobre los judíos. Para comprobarlo, lea los primeros versículos de estos 3 capítulos, como se indica abajo, y en cada caso trata de decidir cómo refleja Pablo el amor de Cristo. En el inciso A, capítulo 9, versículos 1-3, comparado con Gálatas 3:13. Esto tienen que hacerlo en casa, hermanos, con bastante paciencia, para comprenderlo mejor. Aquí el tiempo nos es escaso. Como respuesta, Pablo los amaba tanto que, entre paréntesis, cual Jesús, cierro paréntesis, estaba dispuesto a condenarse eternamente, si esto lo hubiera podido salvar. Repito, Pablo los amaba tanto que, entre paréntesis, cual Jesús, estaba dispuesto a condenarse eternamente, si esto lo hubiera podido salvar. Inciso B, del capítulo 10, versículo 1, comparado con Mateo 5:44 en casita, respuesta, Pablo amaba a sus perseguidores y oraba por ellos. Inciso C, capítulo 11, versículos 1-5, respuesta, Pablo creía que Dios los amaba también y que tenía un plan para ellos. Punto 5. En los capítulos 9 y 10 de Romanos, hay que leerlo bien, hermano, lea Romanos 9, 14 al 18, pregunta, ¿qué ilustración usa Pablo para explicar la soberanía de Dios en Romanos 9, 19, 21? La respuesta, la ilustración del alfarero que tiene control absoluto sobre el barro y lo que confecciona. Esto es precisa este versículo, hermanos. Y este resumen sobre todo. Punto 6. Naturalmente, la soberanía de Dios difiere de toda soberanía humana en 2 aspectos. Es a la vez perfecta y amante de todo. Dios tiene todo derecho de ser duro con los pecadores, sino que Él tiene todo derecho de ser indulgente con ellos. Este era el asunto en cuestión. Dios es soberano en todos, hermanos. Entonces, ¿cómo demuestra Pablo que aún en el Antiguo Testamento este era el tipo de soberanía que mostraba Dios? De acuerdo entonces a la lectura de Romanos 9, 23 y 26, ponemos como respuesta. Oseas, el profeta menor, dijo claramente que Dios se acercaría en amor a un pueblo que no era su pueblo, es decir, a los gentiles. Clarísima, hermana, la enseñanza de Oseas. Punto 7. Con este discernimiento de la soberanía de Dios, en el capítulo 10, Pablo pide más evangelistas que vayan a todo el mundo con el mensaje de salvación. De la lectura, nuevamente, de Romanos 10, versículo 15, compruebe cómo Pablo cita a Isaías para apoyar su petición. La lectura en casa, hermanos, dice, ¿a quiénes se refiere Isaías en Romanos 10:20? A los gentiles, muchos de los cuales creerán y por lo tanto se salvarán. Y más claramente en Romanos 11, que en ningún otro pasaje, este es el capítulo clave sobre los judíos. Inciso A. ¿Qué era lo bueno que Pablo veía surgir de la incredulidad y la enemistad de los judíos? En Romanos 11, versículo 11-12, respuesta, su oposición trajo consigo una aceleración de la misión a los gentiles. Inciso B, ¿qué resultado tuvo? La persecución judía obligó a Pablo a dejar la sinagoga e ir a la escuela gentil de Tirano, lo cual permitió que tanto gentiles como judíos escucharan el mensaje, como respuesta. Y la respuesta al punto 9, Pablo, para explicar cómo la soberanía de Dios, de acuerdo a la lectura de Romanos 11:16, la ilustración del olivo como respuesta. Y la siguiente, el punto 10, una respuesta personal. Hermanos, lean todo hasta el final de la lección, no lo podemos hacer por razones de tiempo, pero va a ser muy saludable para ustedes. Desarrollen la siguiente lección, hermanitos, que es la lección 6, y nos reencontramos la próxima semana con el favor de Dios. Que Dios los bendiga, mis hermanos amados. Hasta entonces.